Atención, si escucha otras voces, gritos, perros ladrando y autos pasar, no estás loco. Son poltergeists que habitan en la habitación de Miguel. Bienvenido a Cine y Cosas. ¿Qué tal, gente del internet? Bienvenidos a otro jueves de Cine y Cosas en las que vamos a hablar pues, de cine y de cosas con un invitado especial pues, que tenemos hoy. De hecho, si lo veo en perspectiva, yo soy el invitado porque el podcast lo grabamos en su casa, así que pues hoy nuevamente no nos puede acompañar Nemías y Nadia, así que pues, un saludo si lo escuchan, claro que escuchan este podcast. Pero bueno, hoy está aquí con nosotros después de más de un mes, ¿no? Ya tiene rato, ¿no? Ya tiene rato que veniste. Espero que ellos no hayan aplicado la de, ay, va a estar él, ay, no puedo ese día. No lo grabamos otro día, no, tampoco puedo ese día. No. Y también es como cuando rechazamos, bueno, no sé, a mí me tocó que fueran los de línea a mi casa a que fuera funcionario. No, tengo viaje, me voy a ocupar ese día. Ajá, sí, no, pero igual otro día, en otro horario, no, tampoco va a poder. Sí, no, tampoco. Pero Emanuel Flores, ¿qué onda? Un gusto que me abras la puerta de tu casa para grabar este podcast en general. Y Adriana también, porque por allá anda también, allá se escucha. Y bueno, hoy, como ustedes ahí lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de anime. Y de hecho, la cosa que más no me brinca, sino cuando digo anime, la primera persona que me acuerdo es de ti. O sea, sinceramente. Sí, no, cuando me lo dijiste, no supe cómo tomarlo. O sea, si vieron mal, ¿verdad? ¿O cómo? Ajá, no, digo, exacto. No sé si dije, o sea, es porque es algo bueno, porque considera que sé, porque me veo muy ñoño. Claro. ¿O es toda una conjunción? Sí, es una conjunción porque, bueno, ustedes no se saben esta anécdota, pero siempre, a veces que yo siempre hablo de películas y a veces son películas extrañas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Emanuel, por lo general, cuando hace una referencia, a veces me dice, mira este anime, mira y te recomiendo este. Y no es que lo batee, sino que a veces me dice como su nombre en japonés. Y digo, ay, no me voy a acordar, ¿no? No me acuerdo si esa referencia está en Los Simpson. Pero, bueno, X. Pero sí, o sea, el hecho del anime lo veo siempre muy reflejado en ti. O sea, no como que andes ahorita en cosplay o este rollo, pero siempre que digo anime me acuerdo de ti. Ya eventualmente me acordaré de más personas, ¿no? Pero, es porque respondo con ¿Nani? Y bueno, antes de comenzar, dos cosas. La primera es... si ustedes quieren, pueden apoyar este podcast pichándonos algo. Ahí en nuestro Instagram o también en nuestro Facebook está un video de cómo hacerlo. Ya, si te da hueva a buscar en el Instagram, te voy a decir cómo. Si estás en Instagram, ahí en nuestra biografía hay un enlace donde le picas y te abre una ventana azul. Y ahí, por ejemplo, pues obviamente ahí puedes elegir dónde quieres escuchar el episodio, si en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma. O también puedes ahí pues picharnos algo, ¿no? Un pecero, una cerveza, Uber o elegir la película. O sea, hay varias opciones y que pues eso nos ayuda a pues no, o sea, si no lo hacen, no es como que no existiera el podcast, ¿no? Pero también es un incentivo, pues, para a veces pichar algo a limitado, ¿no? En este caso, o en cuestión de movilidad, que aquí está a veces muy difícil. Pues sí, ya ahí ustedes nos brindarán de su amor, de su cariño. Y pues ya fíjate que esta semana sí nos han pichado algo, la verdad. Por ahí había visto un video que estaba un señor era como un carpintero. Uh-huh. Y había una persona que estaba viéndolo en vivo en YouTube y creo que se suscribió y le donó $1 o algo así. Y la persona, el carpintero, le dice, oye, pero no, o sea, hay una forma en la que te pueda devolver tu dinero. No, esto es gratis, no, o sea, como que le da pena. Y a mí también me da a veces como mucha pena, pero pues me la aguanto, ¿no? No, pero digamos que es un incentivo pues para todos y el incentivo más grande es que nos escuchen. La verdad, eso es siempre un placer. Pero esa es la primera cosa.
La segunda cosa es que voy a hacer una advertencia, yo sinceramente, y así voy a abrir, es que no soy soy un noob, así no sé, como que mucho de anime ya en un tono más profundo, o sea, sí he visto, obviamente, porque pues, yo creo que con la televisión muchos nacimos y crecimos y obviamente vimos anime, pero, o sea, si hay algún término o algo así, pues no, la neta no me agarren ahí de, bueno, sí agárrenme de su puerquito, ¿no? Pero, pues ahora sí que sobre aviso no hay engaño, así que, pues vamos a hablar del anime. Y bueno, voy a empezar con una experiencia propia que, bueno, o sea, los animes que al menos en yo pienso que mi generación, o al menos voy a hablar de mi perspectiva, es que crecimos, bueno, yo nací en el 94, entonces cuando amaba las caricaturas del 2000 al 2006, ¿no? O sea, tenía entre 6 y 12 años, en el que pues las caricaturas que miraba pues obviamente tenía que ser Dragon Ball Z, Pokémon, pues la vieja guardia, ¿no? Ahora sí que de los animes, los que, pues, que ya tenían sus 20 años, ¿no? O más, ¿no? De que nacieron y que se vuelven entrañables porque pues, creciste con ellos y al menos yo lo recuerdo con mucho cariño a todos. No sé si todos sean como que buenos o no sé, o sea, pero algo así que lo puedo recordar con mucho cariño, ¿no? Y yo creo que muchos, quizás los que puedan escuchar este podcast y no sean tan de anime, podrían ahí un poco empatizar con esto, ¿no? Pero no sé, sinceramente no sé por dónde, no sé por dónde empezar. Lo único que sé es que desde que tengo uso de razón sé que existen, ¿no? O sea, tengo 26 años y sé que existen, que están ahí y que de cierta manera crecí con ellos gracias a la televisión. Sí, llegaste a un mundo en el que ya el anime ya formaba parte del imaginario cultural, claro. Digo, o sea, así como lo planteas tú, que ya estableciste, o más bien ya llegaste a un mundo en el que en la televisión abierta pasaban el anime, pues de alguna manera creo que yo también, yo nací en el 83. Ay, caray. 10 hagan, años, hagan ¿no? cuentas. Y ya había animes que de alguna manera, pues si bien no tenían el impacto o la fuerza que tiene actualmente el movimiento anime, sí pasaban en televisión, ¿no? Que en ese entonces era Robotech, Remy, Sandy Bell, o sea, eran otro tipo de animes. Claro. Y las historias estaban centradas más que nada como, tal vez no en un grado muy profundo, pero sí en el desarrollo de dramas o en el desarrollo de historias, ¿no? Digo, fuera de Robotech, pasaban Remy, que era un niño que había perdido a su mamá y a sus padres desde muy chico, entonces vivía con el señor Vitalis y trabajaba en un circo ambulante, ¿no? Entonces le pasaba de todo a Remy, de todo, desde que perdía al señor Vitalis, desde que perdió a Corazón Alegre, que era un changuito que iba con él, a Capitán, ¿no? A todo mundo, bueno, a todos sus animalitos, los fue perdiendo poco a poco. Entonces, esa historia dramática se nos marcó en el corazón, a mi generación y a muchas otras generaciones, ¿no? Candy, que se enamoraba de Anthony y de otros pretendientes, pero también sufría de amor. O sea, eran historias que ya se veían en la televisión y que de alguna manera, para quienes se van adentrando en el mundo de las caricaturas, pues sí brincaba un poco, o más bien no mucho, de lo que encontrabas o de lo que te ofrecía Bugs Bunny y sus amigos, por ejemplo, el Coyote y el Correcaminos, o cualquier otra caricatura. Ya sabías que el anime, o sea, las caricaturas japonesas, te iban a presentar una historia más compleja, con argumentos un poco más, si no adultos, no puedo decir que determinarlo como adultos, sí con otro grado que tenías que ponerle atención y como que ir desenmarañando la historia, ¿no? Entonces, yo nací en un mundo donde ya existían esas caricaturas y se iban sumando cada vez más. Se sumaba a los Caballeros del Zodiaco, se sumaba a Ranma y medio, Dragon Ball Z. O sea, eran caricaturas que daban un salto o iban avanzando un poco más en el manejo de los personajes, en el manejo de las historias. Ranma, por ejemplo, te manejaba el hecho de varios personajes, pero todo se centraba en Ranma, que cuando la mojabas se convertía, de hombre se convertía en mujer, ¿no? Y había otros personajes que se convertían en cerdo, en pato, en gato. Y pues no sé, o sea, estaba interesante ese cambio
que le daban, ¿no? A las historias comunes y corrientes que uno veía. Sí, por ejemplo, mi papá, bueno, mi papá y mis tías, ellos creo que deberían llevarte unos 10 años más o menos, ¿no? Entonces me dicen que lo que ellos miraban de caricaturas era eso, ¿no? Caballeros del Zodiaco y Mazinger Z, o sea, cosas y que tú dices, ah, caray, que, o sea, eso era en el colectivo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me tocó mirar que, por ejemplo, que también se competía mucho que con Don Gato, que con Supersónicos, o sea, no, sinceramente yo por fuera no miraba una competencia porque yo disfrutaba todas las caricaturas por igual, o sea, no, yo algo que he amado de niño y ahora de grande es simplemente sentarme y ver la tele, ¿no? Y precisamente yo disfrutaba así, por ejemplo, el Canal 5, que yo creo que era mi canal favorito. Ahí miraba, te aventabas maratón de todo, pues era cuestión de anime, cuestión de cosas gringas. Creo que no hay como algo mexicano en sí de caricaturas, según yo. Cantinflas y sus amigos. Bueno, las aventuras animadas de Cantinflas, por ejemplo, Sí, era algo que... Por ejemplo, también la del Chavo, o sea, pero eso Pero es el Chavo como animado salió mucho después, ¿no? ¿eh? Cuando empezó a haber un auge de la animación aquí en México. Es que a partir del anime, siempre ha existido la animación americana, ¿no? Y la animación japonesa o asiática, incluso europea, ¿no? Cada quien tiene su propio sentido de animación e incluso sus propias temáticas. Latinoamérica le empezó a entrar también ese proceso, ¿no? Y aquí en México había un estudio, o hay un estudio que se llama Anima, que empezó a hacer El Chavo Animado y otras series, ¿no? O incluso películas que empezaron ya a tener su auge. Pero sí, finalmente el anime, mira, estaba buscando el dato. En 1985 se publica por primera vez el primer manga de los Caballeros del Zodiaco. 85. O sea, imagínate, desde el 85 es una historia que ya sale. Para aquellos que no están adentrados en este mundo del anime, del manga y demás, manga es el cómic, por decirlo así, como que la base, la primera historia. Ya de ahí se trabaja y se adapta para el anime, que es lo que ya lo llevas a la televisión. La caricatura, vaya. Ya la caricatura tal cual, que tiene sus variaciones, que puede respetar tal cual el anime como va, con todos los personajes, nombres, historias y demás, o es una adaptación y van moldeando, tal vez quitan algunos personajes, cambian un poco la historia, la adaptan pues ahora sí que a las necesidades o a la consideración de los patrocinadores. Ahí es donde empieza a afectar un poco más la cuestión comercial. La adaptación del anime tiene que ver muchas veces ya con que hay patrocinadores o estudios que te compran la historia y te dicen, tú vas a seguir siendo el director de la historia, pero ¿qué te parecería si en lugar de nada más volar, pues también lanza fuego, ¿no? Entonces va habiendo modificaciones en la historia, van metiendo personajes, van metiendo relleno y es lo que va cambiando en algunas cosas la historia original. Claro, sí. O sea, porque, por ejemplo, la diferencia entre las gringas y entre el anime precisamente es eso. Es que, por ejemplo, en las gringas muy difícilmente va a suceder algo así, ¿no? O sea, el tener un amigo transespecie. O sea, una cosa es que sea robotina, que sea... Te puedes ir a épocas, al futuro, al pasado, lo que sea, pero muy raro en esa época, estamos hablando de esa época, en el que puedas ver una transgresión así. Por ejemplo, en Dragon Ball Z está un puerco, ¿no? ¿Quién sabe qué chingado sea Chavos? O sea, hay como cosas así por el estilo. No, y una cosa importante y la diferencia, aparte de las temáticas, que eso es muy marcado de lo que maneja la animación americana con la japonesa, es la secuencia. Si te das cuenta, las caricaturas americanas son de un solo episodio. Raras son las que te manejan, bueno, últimamente sí te manejan ya historias que son secuenciales, ¿no? Que son una saga de 8 capítulos, ¿no? En 8 capítulos desarrollan una historia. Antes, ¿no? El Don Gato en un solo capítulo te pasaban cuál era el problema, cómo lo solucionaban y cómo terminaba y ya. Y al siguiente igual los Picapiedra, todas las caricaturas que tenían, sí, incluso los G.I. Joe y todo ese tipo de cosas, pasaba una cosa y en ese mismo capítulo lo resolvían. En la animación japonesa, ¿no? En la animación japonesa tenías un problema o te presentaban una situación y la iban desarrollando sobre diferentes capítulos, ¿no? O sea, podría ser que la historia principal, causaban o tenían una historia principal y ocurrían muchas pequeñas historias alrededor de esa historia principal.
que se iban resolviendo durante el capítulo. Pero seguías con una historia principal que era, no sé, encontrar la cura a algo, o un viaje, o derrotar a un enemigo, o un lo que sea, ¿no? Creo que esa es la diferencia también de la cuestión americana, que eso hizo también que hubiera un público un poco más, pues, ¿cómo decirlo? Como... Que te engancharas, ¿no? Exactamente, o sea, porque era una historia que decías, bueno, tengo que ver en qué terminó, tengo que ver qué sigue, tengo que ver qué es lo que va a pasar con mi personaje. Y en las caricaturas americanas, no, ese mismo día resolvías todo y ya, si no veías el capítulo siguiente no pasaba nada, no te perdías de la historia. Claro. Pero si en algún momento en la animación japonesa te perdías 2, 3 capítulos, ya no sabías nada, entonces tenías que esperar a que lo repitieran, porque para suerte o desgracia de algunos, sí pasaba, ¿no? Decían, ahora sí, ya van a llegar en los Caballeros del Zodiaco, van a llegar con Leo, ¿no? Y de repente, pum, otra vez te regresan al principio. Ah, claro. O sea, esa de las cosas más frustrantes que yo me encontraba de morro, que tú esperabas al viernes y te decían, esto va a suceder el lunes a huevo. Y llegaba el lunes y te regresaban a Dragon Ball, ¿no? O sea, Ajá, pero y al primer capítulo. Sí, eso ya tenía que ver, yo creo que con contratos, ¿no? Pero vámonos a un poco no al origen, pero lo entrañable del anime que yo vi se basaba así 100% en el doblaje. O sea, el doblaje, o sea, identificar a un personaje con la voz, o sea, eso era... No, lo que te llenaba era el identificador, vaya, ¿no? Y Latinoamérica, bueno, al menos lo que te puedo decir, es yo creo que el más grande, ¿no? Bueno, el que podría proveer, ¿no? A toda Latinoamérica, que sería México, sí, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que el más entrañable de todos, pues obviamente es Goku, Vegeta, que en su momento, pues, Senseiya, ¿cómo se llama? Es el Senseiya, ¿no? El que hacía la voz de Seiya, ¿no? Seiya, yo digo el personaje, no el doblaje. Seiya, sí, ese era Seiya. Krillin, o sea, todo, por ejemplo, yo creo que Dragon Ball Z de todas las que vi es la que más me gustó porque fue en la historia que más me enganché, o sea, sí vi un montón de lo que te presentaron porque eso, imagínate, ¿no? La industria de cómo lo agarraba la mercadotecnia mexicana, que es, te presento un anime, te enamoras, te enganchas y te ofrezco un montón de productos alusivos, ¿no? Los tazos que saca esto. Entonces, la forma en la que yo de niño pude saber cuál era el anime o la caricatura favorita en curso era qué tazo es el que existía, pues. Uh-huh. Estaban los tazos de Pokémon, los de Yu-Gi-Oh!, estaban... Salían de los Caballeros del Zodiaco, salieron de Dragon Ball, salieron de Ranma también. Sí, y así, por ejemplo, yo de niño, o sea, yo ahora sí que estoy regresando a mi infancia, es yo donde yo pude identificar cuál era el hype del momento, ¿no? Y eso, pues, era algo de mercadotecnia muy cabrona, pero bueno, lo del doblaje era, bueno, la que le daba toda la potencia al personaje, ¿no? O sea, al menos a los principales. Igual los otros pues, podrías fingir porque tienen 2, 3 diálogos, ¿no? Pero el principal es el que... Te marcaba la voz. ¿No? Por eso ahora cuando ves una película donde sale Bruce Willis y cierras los ojos, sientes que está hablando Goku. Sí. Porque Bruce Willis, el Mario Castañeda, quien hace el doblaje de Goku, también es el que hace el doblaje oficial de Bruce Willis. Entonces, todas las películas donde sale Bruce Willis, sale Mario Castañeda. Entonces, si cierras los ojos y usas tu imaginación, es como si estuviera hablando Goku. Eso pasa. O sea, finalmente casas a un personaje con una voz, como dices tú. Y es algo que únicamente pasó, bueno, seguramente en Japón también, pero en Latinoamérica, para México, fue algo muy importante el doblaje porque, bien lo dices, el doblaje en toda Latinoamérica se empezó a centrar aquí en México por la cuestión de que no tenemos un acento marcado tal cual. Bueno, al menos general. Se puede neutralizar, ¿no? Sí. Audiomaster 3000, que fue un estudio muy famoso allá en los 80s, 90s, era el que dobló Ranma y medio, Caballeros del Zodiaco. O sea, todas las series, todos los animes importantes que llegaron aquí a México, Audiomaster 3000 los dobló, ¿no? Entonces ahí fue donde conocimos a todas esas voces que después, empezaron igual como amateurs, ¿no? Porque también era una industria que era virgen, ¿no? Realmente no se tenía contemplado empezar a generar unas carreras como de actor de doblaje. Empezó a agarrar mucha fuerza el doblaje durante los 90s, los 2000s, porque precisamente por las series, ¿no? Por los animes. Curiosamente, los animes
empezaron a crear como que una industria, un gusto por decir, me gusta el anime, yo quiero meterme en eso. ¿Cómo le hago? Pues del doblaje, ¿no? Entonces hubo mucha gente que se metió a estudiar doblaje, locución, y que pues ahorita están desarrollados precisamente en el anime, y no solo en el anime japonés, sino también las películas de Pixar, ¿no? Las películas de Disney. El doblaje no solamente va en el anime, que sí es o fue gran parte responsable de que haya mucho doblaje en México, sí, pero ya la industria está muy diversificada. Sí, ya, por ejemplo, y no había diferencia, o sea, había tantos actores de doblaje que, por ejemplo, a Humberto Vélez, ¿no? O sea, en Los Simpsons, o sea, todas las voces son entrañables, o sea, no había una distinción de que, solamente vamos a hacer buenos doblajes para el anime, o sea, no, o sea, era todo, le dabas voz a Homero Simpson, le dabas voz a los de Cartoon Network, o sea, todo, ¿no? Y es no sé desde cuándo, sinceramente, habrá comenzado como ese hype, pero pues yo creo que empezó a bajar no hace mucho, ¿no? O sea, en el que, por ejemplo, y así te lo digo, yo creo que el último anime que vi hasta cierto punto y no me lo acabé fue el de Naruto, y fue porque lo pasaron en el Canal 5, entonces aún así lo vi con doblaje y todo este rollo, ¿no? Pero a partir de ahí yo empecé a sentir perdido, o sea, no es como, ya no le seguí la línea a muchos animes que, en primero porque ya habían terminado, Uh-huh. o ya no los pasaban, ¿no? Y la otra es que pues ya no, bueno, al menos yo te estoy hablando desde mi ignorancia, ¿no? Uh-huh. El que no te daban absolutamente nada nuevo. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, el que más amé, que lo voy a seguir diciendo, es Dragon Ball Z. Entonces, Dragon Ball Z históricamente termina empieza con Dragon Ball, evoluciona a Dragon Ball Z y tiene un montón de fases, y termina, según yo, con Majin Buu. Exactamente. O sea, ahí termina el anime. Y ya, dices, ya terminó por fin, mataron a Majin Buu y lo que sea. Pero después comienza una cosa extraña que se llama Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, y que ya no es canon precisamente de la historia. Y dices, ya esto ya no es entrañable, ya no es creíble, la animación ya no es igual. Y dices, bueno, no tuvo éxito, primero porque pues como que les dijeron dinero, Uh-huh. y vamos a hacer otra serie, vamos a seguirle sacando jugo a Goku. Y no sé si no tuvo el éxito, pero al menos a mí como público no me enganchó. O sea, yo miraba a Goku y decía, chido, pero ya no me la creía, ¿no? Y decías, ya no. Sí, Goku, sí, ya estuvo, sí, Goku. Y después, no sé, creo que compró el Dragon Ball Z, o no sé, lo compró Cartoon Network y lo sacó como Dragon Ball Z Kai. Entonces, eran los mismos episodios, pero ya no eran las mismas voces. Entonces, ahí yo quiero pensar que lo agarraron como para atraer nuevo público, que obviamente no se sentía identificado con Dragon Ball Z de los 90s. Y lo que hicieron fue a sacar los mejores capítulos, porque realmente, o sea, sí me vi unos 3 o 4 y no tenían una continuación tan pronta. O sea, como que ya habían pasado ciertos eventos entre episodio y episodio. Entonces, como que dices, no, o sea, es como que lo mejor de... Entonces, de la nada, un día estás viendo peleando contra Cell y en el siguiente ya está Majin Buu y dices, ¿qué sucede? O sea, para que aparezca de uno u otro personaje tiene que pasar muchísimo tiempo, ¿no? Al menos así lo recuerdo. Y ya, ¿no? O sea, es como el dinero se va apoderando, ¿no? De estas historias, y por el simple hecho de hacer más o algo así, o sea, rompes una gran historia, ¿no? Hay ejemplos que no necesariamente tienen que ver con anime, que puedo decir, o que muchos van a entender, que, o sea, hay veces que la historia comienza y termina, o sea, siempre son basados en libros algunas cosas, ¿no? Uh-huh. O es algo que está escrito. Pero, por ejemplo, lo que estábamos platicando hace rato, de que, por ejemplo, Game of Thrones, que fue una serie, fue una serie que, o sea, duró muchos años, 9 años, 10 años, no me acuerdo, y iba mejorando temporada por temporada, y te ibas enganchando, iba muriendo gente, iba entrando nueva gente, y era un universo que pues yo creo que solamente HBO podría hacer, porque era demasiado dinero, ¿no? O sea, era una cosa así, no sé, con mucho dinero. Y ya las últimas 2 temporadas bajó muchísimo. Y yo no sabía, sinceramente, por qué era esto.
pero era porque estaba escrito hasta cierto punto. Ujú. Y los escritores dijeron, no, hay que sacarle más jugo a esto y comenzaron a escribir cosas nuevas y ya no funcionó porque ya no el que estaba involucrado no era el creador tal cual, sino el creador era como productor ejecutivo, pero él ya no escribía algo más, ¿no? Entonces es algo extraño, ¿no? En ese aspecto, cómo alargas algo y lo destruyes y dices, no, o sea, y no solamente con Game of Thrones, Walking Dead, o sea, hay un montón de series o de programas, hasta fuera del anime, o sea, ya series con personas que las alargas tanto que dices, ya, no, ya, como... Supernatural. Sí, la que... novela. Justo lo que te iba a decir. Que terminó en la temporada 5 y tuve que ver hasta la 15. Sí, no. De hecho, ya la terminaron, ¿no? Este año. Ya, ¿no? sí, justamente este año terminó la temporada y el final es... Sí, esperé 15 años para esto. Sí, no. O sea, ya no... O sea, es justo eso, ¿no? Es que ya se vuelve insostenible. O sea, dijiste, bueno, ok, otra temporada y tienes un nicho que va a verlo porque le gusta, pero dices, ya no, ya déjenlo morir, por favor, ¿no? Sí, pero fíjate, hablando de eso, que haciendo paréntesis, hay hasta un anime de Supernatural, Ok. porque precisamente, digo, creo que el anime, o sea, tanto en Japón agarra también cosas americanas para hacer sus propios animes o adaptar sus propias historias, como América agarra las cosas de Japón para hacer sus propias versiones. Sí, digo, finalmente el anime que fue llegando acá es el que se vendía más, ¿no? O más bien como el taquillero, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que ahorita está de moda en Japón? ¿Qué le gusta a los niños ahorita en Japón, no? Chavos. Porque finalmente se había demostrado, o más bien se tenía la consideración, de que aquí el anime en México sí tenía una gran aceptación. Se vio, por ejemplo, con Supercampeones, ¿no? Con diferentes animes o diferentes series. Entonces, como en las series de televisión, mandaban a alguien y ese alguien checaba el catálogo de las productoras de anime, de las televisoras. Y te decían, pues ¿sabes qué quiero? Tengo, no sé, 5 millones de pesos, ¿no? A ver, dame unas 2 temporadas de Dragon Ball y quiero una temporada de Ranma y medio y una de Sailor Moon y unos cuantos capítulos de esta serie, ¿no? Y entonces traían acá las series, digo, cada quien lo hacía, ¿no? Televisa trajo sus propios animes, incluso TV Azteca también. Televisa fue la primera que trajo anime. Después, como competencia, precisamente, TV Azteca también dijo, pues yo también puedo, ¿no? Y también trajo sus propios animes. Y fue donde la gente empezó a conocer, a partir de 2 televisoras, el anime, historias diferentes, ¿no? Que iban desde Las Aventuras de Fly, Dragon Ball, no sé, Slam Dunk, que incluso es un gran anime que se lo recomiendo, de básquetbol, Supercampeones. O sea, eran historias muy variadas. Y eso era algo muy atractivo porque entonces ya no solo era un gato con su pandilla, no solo eran los Picapiedra, ya no solo era Dragon Ball con golpes, ¿no? Sino un anime que me hablara de fútbol, ¿no? Que aunque se tardaran 3 días en meter un gol, Exacto. pero lo hacía, ¿no? O un anime que me hablaba del básquetbol, ¿no? Como era Slam Dunk. O incluso hubo un anime que, te digo, es cuando hacen los experimentos y compran nada más pequeños capítulos, ¿no? Como mini temporadas. Salió en TV Azteca, Canal 7, me acuerdo, un anime que se llamaba El Detective Conan, que era un detective muy bueno. Y el anime estaba curioso porque finalmente, o sea, el anime no se trataba de peleas ni nada por el estilo, sino era de resolver misterios. Y en alguna situación, obviamente fantástica, envenenan al detective Conan. Y en lugar de matar al detective, o sea, no es que se muera. Obviamente fantasía, recuerde usted, fantasía es anime, Sí, lo vuelve niño. Regresa a ser niño, pero con la inteligencia que tenía normalmente. Entonces, como niño, empieza a resolver misterios. Y entonces ahí lo atractivo de ese anime era junto con el protagonista, fue el tal con tal y lo hizo así, ¿no? Entonces, resolver un misterio. Ya no eran peleas, ya no era meter un gol, ya no era un partido de básquetbol, sino era resolver misterios. Entonces, el público del anime va encontrando cosas diferentes. Pues a mí me gustan los golpes a mí me gusta el deporte a mí me gusta la superhéroe Sailor Moon, ¿no? Porque también algo que tiene el anime en general y que aquí en México pues se ha diversificado poco, pero sí ha ocurrido. Creo que aquí más ha sido como las que van para las niñas y las que van para los niños, los animes, ¿no? O al menos lo que consideran ellos. En Japón no, en Japón va desde los que les gustan los animes de deportes, de misterio, de peleas, de
de comedia y demás, ¿no? O sea, hay una diversificación en los temas y creo que eso es, por ejemplo, a mí lo que me gusta del anime. Que si bien lo dijiste, te perdiste hace tiempo porque ya no lo pasan en televisión, pues sí, finalmente mucha gente, como dijimos, se enganchó con el anime a partir de que la vio en televisión abierta. Pero muchos años antes, ¿no? Digo, al menos digo, en la Ciudad de México donde yo vivía, yo era de esos personajes que iba a las convenciones, ¿no? Yo tuve la fortuna o la desgracia, no es como lo quieran ver, de trabajar en una tienda de cómics casi 1 año y medio, más o menos. Como Tarantino. Entonces, ese fue mi acercamiento, tanto con los superhéroes, o sea, con los cómics, como con el manga y el anime, ¿no? O sea, ahí te vas dando cuenta de que es un universo enorme. O sea, creas la historia, o los autores crean la historia, crean el manga, crean el anime, pero se hacen un montón de cosas a partir de eso, ¿no? Se hacen libros donde te explican cómo la crearon, en qué personajes se basaron. Curiosamente, muchos dibujantes de anime te explican en esos libros, o en los mangas mismos, te explican que se basaron en personajes americanos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Venom, en Rocky, en Spawn, ¿no? O sea, hay muchas similitudes en ese tipo de circunstancias. Y eso es lo curioso, que te das cuenta de que en Japón crean universos tan completos que van desde la historia, desde la adaptación o tomar elementos del personaje, de tomar muy en cuenta la música. También le dieron un gran auge a la música japonesa, porque si aquí en América o en México, si quieren verlo así, una banda tiene éxito si aparece en la banda sonora de una serie o una película, pues en Japón no ocurre lo mismo, ¿no? Si tu banda logra hacer el opening, o sea, la canción de inicio de un anime, ya lo hiciste, ya triunfaste. O muchas disqueras también hacen tratos con estudios. ¿Sabes qué? Mi banda que está surgiendo apenas te va a hacer la canción de inicio de tu nuevo anime. Y hazle como quieras. Y hazle como quieras, exactamente. Sí. Y curiosamente muchas canciones son éxitos. O sea, son canciones que incluso, así que como el meme, ¿no? De mi cara así toda mala, pero mis audífonos es un chalá, chalá. Claro. Sí, por ejemplo, y Latinoamérica yo creo que lo hizo muy bien en esos dos. En ese periodo, el doblaje y también los openings. O sea, el otro día estaba viendo un canal de YouTube que se llama Soundtrack y analizó el opening de Dragon Ball Z, pero en su versión original, la versión latinoamericana, y ahí descubrí que España hizo su propia versión, obviamente porque Luz, español. fuego, destrucción. Me gustaba esa, ¿eh? No sé, es que bueno, como yo tuve 10 años escuchando el mismo tiro, chala, como es que por ya, ejemplo, eso es lo que te iba a decir. Tú conociste Dragon Ball Z y las películas ya con el doblaje de Mario Castañeda y claro. todo. Te digo, yo iba a esas convenciones de cómics donde llegaban japonés, las copias y o hablaban japonés o Son Wanda. Vamos, Son Wanda. Piccolo. No. Vamos, Piccolo. Entonces, pues todo te lo chutabas en ese español. O sea, si querías ver anime, o era el japonés, tal cual, sin subtítulos, porque en ese entonces no había quien pusiera subtítulos. Claro. o en español de España, ¿no? Entonces, Vegeta. Sí, ¿no? que de seguro debe haber historias, ¿no? Que era así como que, pues, ahorita no tenemos los subtítulos. Más o menos, mira el episodio y más o menos invéntate qué vas a decir, ¿no? O sea, que no fueron tan fieles, pero que le daban otro empuje, ¿no? O sea, y ese era un compromiso muy cabrón. O sea, el hecho de que dices, bueno, va, ni pedo, no sé japonés, así que este es el diálogo, ¿no? Pues se ve enojado, ¿no? Entonces yo creo que... Está emperrado, ¿no? Algo así. Y bueno, te digo, esas dos cosas le hicieron súper bien lo de los openings y lo de los doblajes. Y hasta que se queda. O sea, yo, pues, chala, pero también el de cómo empezar el de Caballeros del Zodiaco. Es que ahorita como que se me borra la memoria. El de... Siempre la verdad. No, pero que tiene... Sensei. Pegasus Fantasy. No, y te das cuenta, por ejemplo, es una canción heavy metal. O sea, es de los 80, completamente ochentera. también empezadas doble bomba así, pero es que completamente ochentera. Entonces te das cuenta del universo, porque Saint Seiya, o sea, los Caballeros del Zodiaco salió en el 89. Por ejemplo, o sea, te das cuenta de que viene con toda la carga de los 80s, cómo diseñan a los personajes, o sea, todo es ochentero completamente. Y esa temporal llevan 30 y tantos años al aire, porque siguen pasando los Caballeros del Zodiaco. ¿En serio? Y hay generaciones que se siguen enganchando. Digo, ya hay nuevas versiones, ¿no? Que la saga de Hades, que se han sacado otro tipo de historias a partir de los Caballeros del Zodiaco.
Pero ahí es donde te das cuenta de la fuerza del anime y de que precisamente pues hay sagas que no quieren dejar morir y hay gente que a partir de esos boom crea su propia historia, crea sus propias sagas. O sea, ya ahorita quizás no son del dominio público, pero han surgido muchos animes que han tenido mucho auge. Por ejemplo, Death Note, que es una serie que igual como te decía, no se basa en superpoderes. Bueno, sí salen cosas fantásticas o sobrenaturales, pero no tiene que ver con monstruos o no tiene que ver con batallas, ¿no? Tiene que ver con ingenio, con suspenso, con cosas más profundas, incluso si quieres verlas como más oscuras, ¿no? Que Death Note, para aquellos que tal vez no están muy cercanos al anime o que nunca lo han visto, que no han escuchado de eso, es una historia que se basa en un personaje que se encuentra una libreta de la muerte, ¿no? Existen los Shinigamis, que son dioses de la muerte. Ellos andan cargando siempre una libreta donde escriben los nombres de las personas que van a morir y les ponen incluso cómo van a morir. Claro. Entonces, un Shinigami, por aburrimiento, tira una libreta, su libreta, a la tierra, ¿no? Entonces le cae a un chico llamado Light Yagami, que es un tipo muy inteligente, muy recto, ¿no? Es un joven, así un prodigio de la escuela, es hijo del capitán de la policía, va muy bien, es gran deportista, tiene una moral muy alta, ¿no? Se encuentra la libreta y al principio no cree en ella, ¿no? Porque la libreta viene con reglas, ¿no? Te dice, es una Death Note y si tú escribes el nombre de la persona, va a morir y pasa esto y esto y esto, ¿no? Entonces él no cree, pero se lleva aún así la libreta. Entonces un día, viendo la televisión, ve cómo hay un criminal que tiene como rehenes en una escuela de niños, es un kinder. Tiene sus rehenes, ¿no? Entonces él dice, escribe el nombre del criminal porque lo está viendo por televisión. Entonces pasan la imagen del criminal y su nombre completo. Escribe el nombre y de repente dice, no pasó nada, ¿no? Pasa un minuto y dicen, acaban de salir todos los niños, no saben qué pasa. No, acaba de morir el criminal, ¿no? Entonces él dice, oye, sí funciona. Sí está funcionando esta Death Note. Se sorprende. Pero entonces él dice, pues voy a hacerle un bien al mundo y voy a acabar con todos los criminales del mundo. Y empieza a escribir los nombres. Obviamente, como toda historia, tiene que haber una contraparte, ¿no? Y llega alguien que dice, no, es que, digo, que no lo conocen en un inicio, ¿no? Pero llega alguien que está buscando por qué están muriendo las personas, por qué están muriendo los criminales, ¿no? Y dice, es que eso, pues aunque sean criminales, no pueden hacerlo, no es lo correcto. Entonces, en eso se desarrolla el anime. ¿Está bien o no está bien? ¿Y tú de qué lado estás? ¿De los que sí matarían a los criminales o de los que no lo matarían? ¿No? Entonces, está interesante ese giro en la historia y esas historias van surgiendo, van apareciendo poco a poco cosas que te hacen cuestionarte moralmente. Hubo otra serie que se llamó Evangelion, ¿no? Que eso incluso nunca salió en televisión abierta, por ejemplo, salió en televisión de paga, ¿no? Incluso ahorita en Netflix me parece que ya está, que te hablaba acerca del fin del mundo, ¿no? Igual es una animación que salió ahí en los 90 y que te hablaba que en algún momento pues, ocurrió el fin del mundo, o más bien comenzó el apocalipsis, y el apocalipsis estaba basado en que venían ángeles a acabar con la humanidad. Y que nosotros, en algún momento, que no sabías cuándo, hubo un cataclismo y bla, 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 cayó un ángel, lo atrapó la humanidad, lo logró clonar, bla, 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 y a partir de él se les dijeron, pues vamos a hacer robots gigantes para pelear cuando lleguen los ángeles. Y los ángeles no son como usted se los ve a su abuelita en el nacimiento, ¿no? Sino son cosas completamente diferentes, ¿no? Son como monstruos o criaturas. Y entonces se ponen a pelear ahí tratando de evitar el fin del mundo. Entonces ahí vienen cuestionamientos de si tenemos que acabar con la humanidad, no tenemos que acabar con la humanidad, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, te digo, las historias se empiezan a diversificar y eso hace que la gente se empiece a enganchar más. Porque así se empieza a abrir el abanico de, a mí me gustan las historias, no sé, de cartas incluso, ¿no? El Yu-Gi-Oh! Que te permitía tener una gran mercadotecnia sobre... Vamos a hacer una colección de cartas infinitas. O Pokémon, que de 150 Pokémon pasaron a ser no sé cuántos. Entonces está entretenido o está interesante esa mecánica que tiene Japón de crear anime en la cuestión de historias, ¿no? Hasta gastronomía. Apenas estaba viendo hace unos años una serie que se llamaba... Shokugeki no Soma, algo así se llama en japonés. Pero era duelos de chefs de un niño que su papá era chef y
bueno, en una cocina económica, entonces va a estudiar a una super academia prestigiosa de cocina. Y entonces tiene duelos con otras personas, ¿no? Y sus duelos van vamos a crear un platillo de pura carne de cerdo, ¿no? Entonces ya cada quien se crea su platillo. Y se desarrolla en eso de, me va a vencer. Claro que no, pruébalo, ¿no? Entonces lo probabas, tenías un orgasmo gastronómico y de repente él te explicaba, sí, porque yo salteé la carne con ajo y además le puse esto. Y te explican un montón de cosas de cocina que dices, wow, está muy bien documentada la gente que hizo este anime. Y te quedas enganchado, o sea, ves el anime completo y ves su siguiente duelo. Entonces, vamos a hacer un duelo de postres, ¿no? Entonces, ahora es a ver quién hace su mejor pastel de chocolate. Sí, o sea, no hay historia, o sea, las que vemos a la luz, o al menos las que yo he visto, no son historias muy convencionales, ¿no? En ese aspecto, pero bueno, lo que te iba a decir es que, al menos la última que tengo así como que muy presente, que vi hasta cierto punto, fue Naruto. Entonces, a partir de ahí yo le perdí el hilo, no sé qué año debería haber sido, sino 2010, 2012, yo creo. Y a partir de ahí le empecé a perder el hilo. Y desde hace un tiempo, yo creo que desde el hype de Dragon Ball Super o no sé cuál sería uno antes, era como este de que ya empezaron a verse. Yo presentí que se empezó a hacer como algo no de culto, pero sí de nicho. O sea, como de que ya la televisión ya no te pasaba Dragon Ball Z, ya nada, ya pasó a otro plano, ahora hacer puras caricaturas diferentes o series, ¿no? Ya pasó a Soy 101, a todas estas, ¿no? De Nickelodeon y así. Y las caricaturas quedaron aparte, ¿no? En este caso también los animes. Y yo, pues digo, bueno, yo voy con la corriente, yo me empecé a ver todas estas series y en este caso, en el anime, pues ya como que se empezó, al menos para mí, desde mi perspectiva, claro, como más de nicho. Entonces me decía, no, mira, métete a esta página anime.flb o no me acuerdo cuál era la página y ahí, mira, vas a encontrar este y este y este y este. Entonces como que dices, no, me aflojera, ¿no? Voy a buscar mejor, quiero algo que ya esté aquí. Y precisamente, pues se abrió, ¿no? Bueno, yo empecé a ver ese panorama que pues ya ¿no? Se empezó a hacer de nicho que mira, que esta página, que el torrent, y ya era algo más, no ilegal, podría decirlo, pero sí más como de que si lo quieres ver, ahí tu esfuerzo tienes que hacer para verlo, ¿no? Sí. Claro, entonces... Es como, por ejemplo, a ti que te gusta el cine, ¿no? O sea, finalmente no es el cine europeo, por ejemplo, cine un poco más contemplativo. O sea, finalmente lo que hay en el cine, lo que te traen los cinemas, pues siempre es lo que está en el mainstream, ¿no? O sea, como que lo más popular. Y si acaso llega a haber una función de alguna de esas películas polacas de blanco y negro súper lentas. Donde pasan 5 minutos Ajá, en una manzana. manzana. Ajá, una viejita que está preparando un café, ¿no? Mientras pasa un perro, ¿no? Que voltea al cielo y ve un jet del que baja un soldado, ¿no? O sea, un concepto muy raro. Pero el caso es que si quieres ver cine, no sé, un poco más profundo, tienes que buscarle igual, Claro. ¿no? O buscar cineclubs en línea o algo así. Entonces, ahí estamos de acuerdo en que las historias, pues evidentemente la cuestión comercial siempre te va a traer lo más digerible, con lo que se va la gente. Lo vemos en la televisión, ¿no? O sea, por eso el fenómeno que puede demostrar eso es MTV, que pasó de ser un canal de dar videos musicales y buenas series de televisión, como lo fue Daria, como lo fue Beavis and Butthead, como fue Celebrity Deathmatch, que eran caricaturas, bueno, en este caso animaciones, que tenían un gran público, un gran nicho. South Park, ¿no? South Park. No, South Park llegó después, nunca estuvo en MTV. Pero llegó a Comedy Central. No, Sí yo llegó. la vi en MTV. Bueno, sí, Park. seguramente en algún punto... Y posteriormente se fue a Comedy Central. Uh-huh. El caso es que dijeron, pues nos da más dinero el hacer reality shows de tipos que se embriagan y hacen tontería y media y no dicen nada interesante y siempre cada capítulo va a ser exactamente lo mismo, pero nos da más dinero eso que traerles historias o animaciones con contenido, así, porque MTV incluso también trajo animación japonesa, bueno, animación japonesa y animación americana, ¿no? También tuvo una animación muy buena llamada The Max, también
transmitieron una adaptación de Spawn, un cómic americano de Todd McFarlane, muy bueno. Entonces, sí hay canales o hay vías donde como que lo intentaron, pero pues evidentemente el dinero ganó. En el Canal 5 y Canal 7 también trajeron anime, pero pues dijeron, pues vamos a traer a Zoe, que es la hermana de Britney Spears, va a darnos más dinero, y iCarly y un montón de caricaturas que pues era el boom, ¿no? Y ahorita, pues creo que bueno, al menos, no sé, digo, ya también soy un señor, ¿no? Ya no es que ya vea la televisión tanto ni que pueda, ni que esté muy adentrado en qué es lo que están sacando, pero creo yo que incluso las nuevas generaciones ya no están enganchadas con caricaturas, con series como iCarly, como con Sammy Cat, como con Victorious y demás, ¿no? Ya como que están buscando otras cosas ellos mismos. Las que las sacan y las que los mantienen son Netflix, Disney, ahora que Disney Plus, ahora que ya salió. Pero pues ya en la televisión ya no, incluso ya ves a las 7 de la tarde y siguen saliendo Malcolm, sigue saliendo cosas así, que yo agradezco mucho, amo Malcolm, ¿no? Sí, pero, claro. pero aún así se quedó estancada la televisión y ya no te trae anime, ya no te trae cosas. Creo que lo último que trajo es One Piece, creo. No, más o menos es contemporáneo según yo lo recuerdo, claro, a Naruto. Bueno, ¿Sí? por eso mismo. Bueno, Ve. salió mucho antes, creo. Pero es de los últimos que yo recuerdo mucho. Eso es bien importante y no me acordaba que, o sea, la forma en la que fue desapareciendo, según yo, o sea, no sé cuál es el factor. Bueno, ese puede ser un factor, ¿no? En el que sientes que la juventud cambia y dices, no, le va a gustar esto y esto y esto. Pero desde que yo tengo uso de razón, y no sé si tú lo viviste antes, pero era este hecho de que, por ejemplo, yo me decía, no, el Goku es el diablo, el Pikachu es diablo. O sea, como que empezó un discurso de odio hacia las caricaturas de anime, ¿no? Y empezó a darle una connotación religiosa y empezaron a decir, no, sí, mira, porque significa tal y tal y tal. Y dices, ¿qué pedo? No entiendo esto. Entonces, cancelas, o sea, esa cultura de la cancelación que no sé desde cuántos años tiene, que, bueno, yo al menos no la sentí fuerte, sino que sabía que existía y que me decían eso es del diablo, pero aún así te dejaban verlo para que no estuvieras enfadando, ¿no? Pero me refiero a eso, ¿no? Es como que yo creo que se juntaron un montón de factores que determinaron definitivamente decir, no, o sea, o poquitos, ¿no? Quizás los más famosos, los que vas a prender la tele y si está ahí, se va a quedar a verla, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que fue un poco así, al menos yo lo percibí así, no sé si tú desde antes ya lo percibías de esa manera, pues, o en la Ciudad de México haya sido un factor diferente, porque, bueno, ahorita que dijiste que trabajaste en una tienda de cómics. En una tienda de cómics, por ejemplo, yo te puedo decir que yo vi todos estos animes, bueno, en el 5 era una... supongo que salía al mismo tiempo en Ciudad de México y acá, ¿no? Pero, por ejemplo, supongo que allá en la Ciudad de México, como es el centro del país y todo este rollo, tú sabías que salía antes, o bueno, para ti era el presente, pero para nosotros, acá en provincia, iba a llegar 2, 3 años después. Entonces, nosotros íbamos a estar 2 o 3 años después desactualizados uh-huh. en cuestión de la moda del anime, ¿no? Entonces, como que había ese desfase, ¿no? No, y es relativo porque también, por ejemplo, incluso como país, siempre estábamos, o sea, ahorita te traen, sí. El tal serie es el estreno, ¿no? Estreno, pegó, bla, bla, y ya tiene 5 o 10 años saliendo en Japón, ¿no? Que sí. Ya se va a otra cosa. Por ejemplo, Naruto ya tenía como 8 años que había salido cuando lo trajeron para acá. Incluso los Caballeros del Zodíaco los trajeron, ¿qué? En el 87, 88 más o menos. Llegaron aquí a la ciudad, a México, se empezaron a transmitir. Y desde el 80 y... No es cierto, empezaron a salir en el 89. Los trajeron como por los 90 y algo, 93, 94, empezó a salir en la televisión abierta y ya tenía como 5 o 6 años antes, ¿no? Okay. O sea, finalmente tiene que ver con un proceso de que pues, nos llegan tarde las cosas y que hay que negociarlas y a ver si las traemos y no las traemos. Con Dragon Ball pasó exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que algo que dices de la cultura de la cancelación, creo que ha ocurrido en diferentes épocas y ha ocurrido con todas las caricaturas. Tiene que ver con la censura.
el anime tiene, finalmente ya como que tienen un poco más de apertura con respecto a algunas cosas de la sexualidad, ¿no? O sea, como que tal vez no tienen tantos, o no tenían, manejaban tantos tabús como nosotros los manejábamos. Ahorita ya se ha habido más apertura. Pero antes, por ejemplo, Ranma y medio, ¿no? Cuando se convertía en mujer, pues a veces se convertía en mujer y no traía la camisa, ¿no? Entonces salía el torso desnudo, ¿no? Entonces le veían los pechos a Ranma. Claro. Entonces aquí, pues cortaban esa escena y de repente decías, pues te cortaban parte de la historia y decías, ah, caray, ¿cómo llegó Ranma ahí? ¿No? ¿Cómo resolvieron eso? ¿Por qué fue a corte? Ajá, exacto. O sea, había cosas que... Pero pues era porque tenían que hacer un proceso de censura. Entonces tenían que checar cada uno de los animes. Y a partir de ese tipo de Ranma, ¿no? Y de Pokémon, así, era no, pues eso está contaminando a nuestros niños. O sea, sí recuerdo que incluso salía en televisión. Digo, si alguien de Guanajuato nos está escuchando... Digo, perdón, ¿no? Pero recuerdo que salían las noticias que una comunidad, una congregación en Guanajuato empezó a hacer quema de Pokémon pública porque era cosa del diablo. Obviamente, digo, pues finalmente ves cosas chinas, monstruos, y decían, es que hacen alegoría a los demonios, ¿no? Se lanza fuego y así. Entonces, se seguían viendo, dependiendo del estado, pero creo que en todos lados pasó, que sí se empezó a hacer como que una campaña de desprestigio contra el anime y contra las personas que veían anime también, ¿no? De, tus monos chinos, ¿no? Sí, tus... Y ya después... Tu Cocoon. Que eres otaku, ¿no? O sea, que terminó siendo... Bueno, en Japón sí es de alguna manera algo despectivo. Que te digan ser otaku. No tanto que te digan otaku, sino se supone que otaku es cuando te obsesionas con algo tal cual, no necesariamente con el anime, sino te obsesionas con algo y abandonas... El o sea, te obsesionas tanto con eso, que olvidas algunos otros aspectos importantes como lavarte los dientes y bañarte. Entonces no está tan padre, ¿no? Sí, no, claro. Y aquí es eres un otaku, ¿no? Y porque te gusta el anime. Pero, pues depende del el uso de la palabra. Sí, y bueno, actualmente lo que yo percibo de esta onda del anime es que, pues, me di cuenta de que nunca murió. O sea, si para mí murió en ese momento porque ya no lo veía tan presente en la televisión y este rollo, vivió. Y gracias a esa generación que siguió consumiéndolo, ya sea legal o ilegalmente, pues se abrió, ¿no? O sea, vuelve el panorama y bueno, lo que te decía, ¿no? De que en los 80s o en los 90s, que no solamente es el anime, o sea, debemos ir al fondo de todo esto y que es Japón. O sea, Japón, un país tan pequeño, que pues, en la mancha global es una cosa tan insignificante, ha permeado culturalmente a todo un país. O sea, no por nada este año se van a hacer los Juegos de Tokio y obviamente de seguro va a haber algo de... conmemorativo. O sea, obviamente tiene que salir Mario Bros. O sea ya entra aquí el pedo de los videojuegos, que es otro universo aparte, que podría juntarse algunas historias, ¿no? Supongo que debe haber videojuegos de los Caballeros del Zodiaco, de lo que sea, ¿no? Pero me refiero a que es una cultura que no solamente te permea los samuráis o el sushi, o sea, toda esta cultura, o sea, sin decirlo, sin hacer nada, ya estamos permeados de la cultura japonesa, ¿no? Uh-huh. Y el anime es uno de todo este rollo. Pero lo que te está diciendo, como un país tan pequeño, casi insignificante en cuestión de tamaño, permea la cultura mundial, ¿no? O sea, todos conocemos algo de Japón. No porque algún instrumento diga Made in Japan, ¿no? Uh-huh. Sino... porque es tan grande que lo recuerdas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita me decías que los comentaristas de Tokio va a ser Mario Castañeda y ¿cómo se llama el de Vegeta? Y René García. Y imagínate, ¿no? O sea, cómo va, no sé, o sea, es todo este hype, ¿no? Que levanta. Ahí son dos cosas, lo que decías de los actores de doblaje, el impacto y la fuerza que tuvieron o que tienen ya, que dijeron, vamos a traernos a Goku y Vegeta. No pensaron, o sea, no dijeron, o sea, no dijeron tal cual, no sé, quiénes son los actores de doblaje. Tráeme las voces que hacen Goku y Vegeta. Ya, tráeme aquí, los quiero tener aquí porque quiero que ellos narren los Juegos Olímpicos. Creo, por ejemplo, eso de los Juegos Olímpicos, pero creo que el año pasado, no sé si era una tienda de muebles, contrataron a Teo González
este comediante, y lo hicieron Tao Pai Pai, o sea, un personaje de Dragon Ball Z. Sí, y te das cuenta. De hecho hizo el meme, o sea, algo que yo tengo muy, muy presente de Tao Pai Pai es que cuando quería huir, arrancaba un árbol de raíz, lo aventaba, brincaba y en eso volaba, ¿no? Entonces hicieron ese meme, o sea, no arrancó el árbol, sino como que brincó y ya estaba, y hizo su pose de volar, ¿no? Entonces, digo, está permeada así completamente la cultura japonesa y se agradece. Entonces ahí es donde te digo, mi completa ignorancia de decir, ya pasó, ¿no? Ya murió, ¿no? Para mí, pero no, es algo que te permea completamente, pues, o sea, no va a morir, pues vaya. Creo que al contrario, o sea, no es que esté muriendo, es que finalmente ya tiene otras formas. O sea, quien quiere ver anime, busca las plataformas. Ya Netflix te lo da tal cual. Incluso invierte, Netflix ya está invirtiendo como productora para tener exclusividad cada vez sobre algunas series, incluso está produciendo algunas otras, ¿no? Pero finalmente pues ya te lo dan las plataformas. Quizá ya es más común verlo y por eso dices, bueno, pues ya está perdiendo fuerza, ¿no? No como antes que todo el mundo hablaba de él, sino que ahora ya se volvió algo como más común. Y como se volvió algo más común, pues ya es como que no le prestas tanta atención porque pues sí, o sea, lo nuevo es lo que siempre tienes en el hype, ¿no? Que tienes que elevar y que tienes que decir yo. Pero finalmente, pues ahorita ya el anime ya es algo más, más accesible en diferentes circunstancias, ¿no? Ya sea que en una plataforma o que tú busques, ¿no? Hay muchos nichos más pequeños que tienen sus comunidades, sus foros y buscan exclusivamente ese tipo de anime. Y ahorita que dijiste eso de Japón, yo siempre me ha apasionado mucho la cultura japonesa, ¿no? Desde que trabajaba en la tienda de cómics, pues siempre se me hizo muy curioso eso de las historias que planteaban. O sea, siempre me surgió la idea, pero ¿por qué? Porque algo que me gusta mucho del anime, de que varían sus historias y sus temáticas, es que a mí siempre me han gustado los héroes, ¿no? O sea, situaciones donde hay alguien que tiene que enfrentarse a algo para crecer y que va aprendiendo sobre la marcha y que no siempre es perfecto. Pues he leído a partir de eso pues, cosas sobre Japón y todo eso. Y entonces me he llegado a pensar, y creo que hay muchos autores que concuerdan con eso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es donde surgen, el manga surgió un poquito antes, que eran las historias que creaban para los soldados, para que se entretuvieran. A partir de que Japón pierde en la Segunda Guerra Mundial y América gana, pues le toca reconstruirse, o sea, le toca, pues siendo un país muy pequeño, teniendo el impacto de bombas nucleares, pues tiene que empezar de cero, ¿no? Entonces ahí tienes a dos. América que ganó y que pues ya son los reyes del mundo y que pues se lo creyeron o más bien se lo pusieron tanto en la cabeza que pues es ¿quién nos va a venir a vencer, ¿no? Entonces ellos crearon su propia cultura, crearon sus propios héroes, crearon su propia ideología del poder, ¿no? Por ejemplo, Superman, que creo que es un estandarte muy americano de cómo es Capitán América, ¿no? O sea, como que sus héroes. En contrario, Japón, ¿no? Que Japón en sus historias, en la mayoría de las historias, siempre te ponen al personaje que lucha, lo vencen, tiene que entrenar y otra vez va y vence. Pero llega alguien más fuerte y tiene que vencer y le ponen sus golpizas y entrena, pero otra vez tiene que vencer por salvar algo, por rescatar algo, por todo eso. Pero siempre con la ideología de tengo que crecer y tengo que hacerlo entrenando. Sí, y siempre se hace más fuerte, o sea... Ahí es Dragon Ball Z, ¿no? Cada temporada Goku se convirtió en algo diferente. O sea, él aumentaba su ki y fue de la... Kaiosama no, de donde se volvía rojo. Era... Kaioken. El Kaioken, precisamente el Kaioken. Y después fue pasando al Super Saiyajin, después vas por fases. O sea, siempre es un proceso muy largo y de entrenamiento y de introspección y que tienes que golpearte, tienes que morir para resucitar, o sea, y un montón de simbología muy cabrón, o sea, sí. Digo, no he leído mucho acerca de leyendas de Japón, pero supongo que es una ideología muy chida, o sea, siempre, y aparte es como el típico camino del héroe, ¿no? Es como que siempre reconstruyéndote y así, ¿no? O sea, tú dices, Goku no puede morir, o sea, y dices, aunque muera, precisamente, pues lo van a resucitar, ¿no? Pero llega un momento donde él ya no quiere, dice, no me resuciten, ya me quiero morir, y
precisamente alguien suple su puesto que en teoría vendría a ser su hijo, ¿no? Gohan. O sea, hay como un montón ahí de simbologías, ¿no? Es por un lado, o sea, cada anime es una historia completamente y te maneja diferente. desde la naturaleza, desde el cuidado de la naturaleza, desde el... Pues, por ejemplo, hay animes que hablan acerca de la música, ¿no? De tener una banda. Entonces, pues igual de seguir tu sueño, o sea, de bailarines, de deportistas, y siempre con la misma línea del tienes que mejorar, o sea, tienes que buscar cómo mejorar y enfrentarte al mejor. Sí, y que bueno, yo pregunté en Instagram que sí, cuál era su anime favorito, o bueno, cuál estaban viendo, o cuál odiaban o cosas así. Yo pensé que nos iban yo desde mi ignorancia, claro, que me iban a poner, no, pues Goku, ¿no? Y dije, claro. Y dije, Dragon Ball Z siempre tiene que estar ahí, pero no, o sea, de hecho fueron cosas distintas. Y por acá, Víctor Pantoja nos dice, recientemente dice que vi 3. Una que se llama Héroe del Escudo, Demon Slayer y Kunosuba. Dice, los primeros tienen un gran folclore. Así que, pues él ve 3 cosas totalmente distintas y que ni de pedo, o sea, no me suena ningún nombre. Nada más Demon Slayer, que incluso, okay. Ve ese nivel, incluso en salas estadounidenses, ha sido el top. O sea, Demon Slayer es un anime, pero también tiene películas, porque como anime, pues tienes tu historia, pero puedes tener películas que es una historia alterna, o bueno, como un capítulo mucho más grande de una historia en particular. Y es un top en América y en Latinoamérica y en todos lados. O sea, ha sido la película más taquillera que se ha estrenado de anime a nivel mundial. Ok, bueno, yo no... No, pero, o sea, yo tampoco sabía eso, pero leí ese dato hace poco y dije, pues ese es un gran impacto de anime. Dice acá Amisadai Hernández, dice Attack on Titan. Muy buena. The Promised Neverland y También. Kimetsu no Yaiba. Que es la de Demon Slayer. Ok, es el nombre en japonés de Exactamente. Ok, y dice Jujutsu Kaisen, no la he visto, pero dicen que está muy perrita. No sé. No sé cuál sea. Digo, a veces me falla el nombre en japonés. O sea, no, que hace mucho tiempo que manejé. Acá el Daniel Divene, ¿qué onda, Dani? Dice, como todos dirán Kimetsu no Yaiba, diré Akame ga Kill. Ya, no lo he visto. Está en Netflix. Ok, dice, los amo porque hay mucha enseñanza en ellos y son muy entretenidos y amo el manga. Que por cierto, Daniel, bueno, te voy a balconear, me estaba diciendo que, porque yo le dije, ¿qué? ¿Nani? O sea, yo porque somos muy amigos desde hace ya muchos años y nunca vi expresarle, oye, me gusta este anime o algo así, sino como que lo tenía muy inmerso. Y me mandó mensaje, de hecho me dijo que era algo que veía desde hace mucho tiempo, pero como que no lo expresaba. No tanto por el hecho de que lo fueran a segregar o algo, sino pues, algo que se disfruta en silencio, ¿no? Sí. Claro. Y yo dije, bueno, hoy conocí una faceta nueva, ¿no? Por acá, Blackheart, sí, Doro dice, la adaptación es muy fiel al manga y la historia está muy chida. Ok, también creo que está en Netflix. Doro, ok. Precisamente esta gran, bueno, gracias a las personas que nos contestaron ahí la historia. La verdad, muchas gracias. Pero sí te digo, Netflix, como tal, por ejemplo, tiene una serie que yo comencé a ver ilegalmente, claro, que es JoJo's. O sea... JoJo's Bizarre Adventure. Bizarre Adventure. Y bueno, más que nada porque me la recomendaron y comencé a verla, sinceramente. ¿Y qué tal? Yo no la he visto. He visto... No me acabo en la primera temporada, pero... es lo que te decía, de que me costaba entrar en la ficción un poco. Y tú me decías, ¿qué? Pero si ves películas de no sé qué, ¿cómo te va a costar entrar en la ficción, no? No, pero tiene, bueno, al menos en lo que llevo, unos 10 capítulos, yo creo. Es en Inglaterra en 1800. Y pues no sé, o sea, es como que un güey salvan al papá de JoJo's, algo así. Y un señor, pero genuinamente el señor lo quería asaltar, o sea, lo vio malherido y dijo, pues debe tener cartera, todavía no se va a morir. Entonces pasa el tiempo, hay una elipsis y el viejito que le quería robar muere,
pero haz de cuenta que el que se iba a morir le prometió que, bueno, el papá de Yoyos le prometió, bueno, no sé si decir Yoyos porque no sé si hacia allá va, ¿no? Pero el papá bueno, la persona que se iba a morir al principio le dijo, gracias por salvarme, cualquier cosa, voy a hacer por ti cualquier cosa. Entonces, cuando el viejito muere, el que lo iba a saltar, dice, ok, tú te vas a ir a vivir con ese señor. Entonces, lo adopta de cierta manera y van. Entonces, el hijo de este señor que no murió, que querían asaltar, y el del señor y el del viejito que se murió, tiene más o menos la misma edad. Y lo que llevo viendo es que se pelean mucho, o sea, en el aspecto de que se enamora este güey, Yoyos. Bueno, yo le voy a decir Yoyos, disculpen mi ignorancia. Y le dice, y el otro güey dice, mira, le gusta. Entonces, como que va y la besa primero, ¿no? Y dice, tu primer beso fue conmigo y no con él. O sea, ese tipo de rollo, ¿no? Como van 4 temporadas, no sé hacia dónde avanza, ¿no? Solamente que sé que la premisa es más un hecho como de gratitud, por así decirlo. O sea, adoptan a ese sujeto por gratitud y así, pero en sí me concentra en la ficción, porque bueno, o sea, yo sinceramente veo películas, o sea, si está en español, o si no en inglés, ¿no? Que es el idioma, el idioma en el que esté, pero por lo general en japonés nunca, o sea, creo que la única que vi en japonés así, y no recuerdo que esté en japonés, es la de La tumba de las luciérnagas. Ay, hijo, muy pero buena. no sé si la vi en japonés o está en inglés, no me acuerdo. La vi yo, o sea, no quisiera verla de nuevo, pero la primera vez que con eso me bastó para pero que ya me no quiero partiera. llorar. No, Ajá. o sea, la tumba de la luciérnaga. Y paréntesis, situación o ejemplo del anime tiene historias que dices, para hacer animación, fuertísima. O sea, me refiero a eso, ¿no? Y que, digo, me cuesta entrar en la ficción porque como no tengo tan identificado el idioma japonés, como que la hacer así y como se me que hace gritan, muy son como muy expresivos. Sí, muy expresivos. De hecho, cuando salió Dragon Ball Super y que veía mi primo veía los capítulos en original, me brincaba mucho que Goku tuviera una voz tan aguda. O sea, como que había muchas de hecho, cosas es que me una brincaban, actriz de ¿no? doblaje. O sea, en Japón, Goku siempre tuvo una actriz de doblaje. Ok. Es mujer. Mujer. Ok. De hecho, es curioso que la mayoría de los personajes, los protagonistas de los animes, el de One Piece y todo lo demás, siempre tuvieron una actriz de doblaje. Nunca he sabido bien por qué ocurre eso. Igual y en Japón bueno, no voy a hacer una aseveración muy tonta quizás, pero quizás no hay una diferencia en cuestión de tonos de voz. O sea, quizás todos podrían tener como el mismo Pues hay unas timbre, voces sí ¿no? son muy marcadas, muy graves, por ejemplo, muy masculinas, por decirlo así. Pero digo, en los protagonistas sí he notado un poco eso de que no ha habido protagonistas que tengan una voz muy masculina. Quizá también tiene que ver con esa situación del lo que te decía, o sea, hacer el personaje principal frágil para que vaya creciendo, ¿no? Pues si le pones una voz fuerte desde el principio dices, ay, ese macho. Sí, claro. Sí, pero, o sea... Pero es una idea. Sí. Pero bueno, yo creo que ya la vamos a parar un poco aquí a del anime. No, pero o sea, me refiero a que está más vivo que nunca. O sea, para mí lo dejé de un lado, pero hubo otro nicho, que es el nicho que lo sigue consumiendo. Nunca murió y se van a seguir creando historias un montón. Y esta cultura japonesa pues va a seguir permeando, yo creo que a todos, ¿no? O sea, porque no solamente es mangas, sino pues también está los géneros, ¿no? O sea, los géneros o está el hentai, o sea, hay un montón de cosas que no manches, o sea, no nos alcanzaría un episodio para hablar de todos. De hecho, yo creo que no hablamos de nada, o sea, hablamos como muy por encimita. Sí, no, digo, finalmente habría que meterse más en saber, por ejemplo, lo que te decía, el por qué pasa eso con las historias, ¿no? Los tipos, los géneros, porque como dices, hay un montón de géneros, hay de terror, hay de colegiala, o sea, tienen incluso nombres, ¿no? Tienen una categoría, no recuerdo el nombre de la categoría, pero son categorías del el protagonista que quiere conquistar a una chica. Esa es una categoría. El protagonista que viaja a un mundo mágico. Sí, como subgéneros. Ajá, exacto. Algo así, ¿no? Entonces es el protagonista que viaja a un mundo mágico. El protagonista que vive las cosas en la escuela y se enamora de una chica. Okay. El protagonista que
se vuelve peleador, ¿no? O sea, son diferentes. Shonen, Bishoujo y no sé qué tanto. O sea, sí recordaba un poco. Bishoujo creo que es como que los animes enfocados a chicas, ¿no? Como Sailor Moon, por ejemplo, Guerreras Mágicas, Madoka. Y Shonen es como más para niños, o sea, para hombres. Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco. Supercampeones. Supercampeones, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, y digo, han ido creciendo. Entre eso y también el impacto que vemos en las películas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Blade Runner. La nueva, la de la adaptación que hicieron. 2046. 2049. 2049. Luego 2046 es la película de Wong Kar-wai, ¿no? Sí. Wong Kar-wai. Pero toma muchas referencias al anime, a Cowboy Bebop y a Akira. Okay. O sea, tiene escenas, incluso vi por ahí un artículo que te lo voy a compartir, donde hacen similitudes de tomas con cuadros del anime, ¿no? Dicen, este es homenaje, es esta escena, tal cual. Y sí, dices, sí es cierto. Ok, pues ya en algún momento volveremos a hablar de anime o nos centraremos en unos o en uno, no sé, pero sí. Esta temporada quiero ver más anime, de hecho por ahí ya me estoy animando más, tengo muchas tareas, pero gracias Emma por abrirme la puerta de tu casa. Al contrario. Por estar aquí. Por ñoñar. Por ñoñar juntos. Y pues escríbanos, síganos escribiendo ahí a Cine y Cosas Podcast en Instagram y en Facebook. Me gusta hacer esas historias y me gusta hacer hacer publicaciones porque nos dan mucho amor. Así que pues ya, ahora sí acabamos. Pero pues nosotros nos vamos a quedar aquí grabando. De hecho, me voy a quedar a dormir 3 días aquí porque el domingo vamos a sacar otro episodio de Más Cosas que Cine en el que pues aquí Emanuel, presente, ¿verdad? Nos va a contar una historia bien chida. Bueno, lo voy a cuestionar algunas cosas, pero pues vamos a ver si podemos hacer romper a este negro. Vamos a poder, voy a ver si puedo romper a Emanuel. Pero bueno, eso lo van a descubrir el domingo. Así que pues gracias por escucharnos, compártanlo. Y pues quédense con nosotros. Ahora sí que pues ahí nos escuchamos el siguiente domingo o el jueves. Bye. Bye.